Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Para aquellos que quieran que se revele el verdadero rostro de Acer, no olviden darle me gusta a nuestro vídeo. Varán ha despertado. Dylan está muy feliz. Le dice al señor Kudret. También informa al médico. Le dice al señor Kudret que informe a la mansión. El hombre de Tark también le informa mediante un mensaje. Kudret Bey informa a Azade. Tark dice que nuestros ojos están claros. Si Azade Varán mejoró es gracias a ti, responde. Que Dios te bendiga. Akif llega a Varán. Dice gracias a Dios que sobreviviste. Varán pregunta por Nihat. Akif dice que Nihat está en coma. Varán pregunta si Tark fue castigado. Akif dice en defensa propia. Agrega que no fue castigado. Entonces Kudret dice que no pienses en esto. Dice que también nos reuniremos con la familia de Nihat para evitar disgustos. Tenía tanto miedo de que me dejaras, dijo. Había amor mezclado con arrepentimiento en sus ojos. Sus ojos se encontraron con los de Varán y, tratando de ocultar el dolor dentro de ella, añadió. Lo siento mucho, Varán. Estoy tan enojado conmigo mismo por dejarte. Cuando perdimos a nuestro hijo, yo también me perdí a mí misma. Pero ahora me doy cuenta del gran error que cometí. Por favor, no nos volvamos a separar. Acer también presiona a Tark. Le dice que la muerte de Nihat provocará una enemistad sangrienta. Acer dice que empezaste a perder fuerzas por culpa de Nar. Olvidaste tus propias experiencias. Dice que no te olvides de tu hermano. Él pregunta, ¿no son ellos responsables de ser padres del hijo de otra persona, no del suyo propio? Él pregunta, ¿no te volviste estéril a causa de los golpes que recibiste de Adnan? Varán no tiene poder ahora. Dice en su lecho de enfermo. Dice que lo maten ahora. Zeida se acerca a ellos. Él dice, ¿de qué estás hablando? Acer responde a Tark, piensa bien en lo que dije. Hassan ya se ha recuperado. Sin embargo, seguirá manteniéndolo en secreto. Hassan, que sale furtivamente de su habitación, logra bajar las escaleras. Sin embargo, pensando que lo atraparán, regresa a su habitación. Acer pregunta por Berfin y Nar. Azade dice que están haciendo galletas para Varán en la cocina. Agar quiere hablar. Tark disparó a Nihat para proteger a Varán y comienza la sentencia en caso de que comience una nueva vendetta. Sin embargo, Azade no le permite completar su sentencia. Azade Tark es una Karabey. Dice que tiene a su familia detrás de él. La disputa de sangre tampoco comenzará. Dice que somos una familia. Dylan charla con Varán. Varán cuenta que vio a Nar y Dylan en su sueño. Varán dice, dije que no puede reemplazar a Miran, pero fue un poco mejor. Dylan dice que a mí me pasa lo mismo. Luego le hace beber sopa a Varán. Berfin y Nar preparan galletas juntos en la cocina. Pregunta si a mi tío Varán le gustan las galletas Nar. Berfin dice que le encanta. Nar dice que vayamos al hospital. Berfin dice que no llevan niños al hospital. Berfin dice que podemos llamar si quieres. Hacen videollamada. Berfin llama. Nar dice que hablaré. Nar dice que quiero venir. Berfin dice que mi tía no me traerá. Te hice galletas. El sol es para Dylan, la luna es para el abuelo y la luna es para el tío Varán. Entonces Dylan dice que te hagas una galleta estrella. Sé nuestra estrella también. Mientras todos están en el jardín, Berfin y Nar les traen galletas. Tark piensa en los problemas que experimentó en su infancia. Las palizas recibidas por su madre le recuerdan su enfado. Tark se encuentra en un callejón sin salida. Luego piensa en lo que le pasó a Berfin. Quedó estéril debido a la paliza que recibió mientras intentaba proteger a Berfin. Mientras tanto, Zeida pide galletas. Pero él prefiere encontrar fallos. Tark piensa en la paliza que recibió. Ha pasado por cosas muy difíciles. Cree que Zeida dijo quiero ser madre. No me roben este sueño, dijo. Necesito destruir las huellas del pasado. Mi madre dice que tiene razón. Se levanta y entra. Nar corre tras él. Varán le dice a Dylan que duerma.
Dylan dice que tengo miedo de que me pase algo malo si duermo. Varán dice que no pasará nada. Dylan, no tengo sueño, pero déjame tomar un poco de aire. Él pregunta, ¿quieres algo de afuera? Solo ven, dice. Nar viene después de Tark. Varán pregunta, ¿vas a ir a casa de mi tío? Tarik responde que sí. Nar es mi padre héroe. Varán pregunta, ¿cómo salvaste a mi tío? Dice te quiero mucho. Mientras tanto, también llega Berfin. Los tres van juntos al hospital. Varán y Dylan son muy cercanos. Mientras tanto entra Nar. Dice que vine. Entonces llega Tarik. Varán, me salvaste. Dice que te debo una deuda de por vida. Luego dice, soy mi padre héroe. Ella corre y abraza a Tark. Dice que Tark está exagerando, que es solo un niño. Varán dice que soy consciente del sacrificio que hiciste. La familia de Nihat no te molestará. De lo contrario, dice, me encontrarán. Nar le deja sus plumas a Varán. Dice dibujar mucho. Le dice a Berfin que deje las cosas, que estaré afuera. Berfin dice que me quedaré un poco más. Berfin sale. Akif llega a Berfin con café. Dice lo que dice Akif y Peck. Dice que me dijo que hablara contigo y te convenciera. Berfin piensa en lo que dijo Dylan. Llegará un día en que las flores florecerán en tu corazón que nunca crece. Akif dice que piensas, ¿lo aceptarás? Luego dice, iba a buscar una casa. Deja a Berfin solo con su pregunta. Dylan se acuesta junto a Varán. Varán pregunta, ¿estás cómodo? Dylan dice que Eli se siente muy cómodo en su mano. Berfin se sorprende cuando un hombre lo toca y le hace una pregunta. Al ver que está sacudido por el miedo, Akif intenta hablar con Berfin. Sin embargo, Berfin preferirá huir en lugar de hablar. Akif llama a su amigo. Dice, quiero que averigües dónde estuvo Berfin Karabey durante el año y medio desaparecido. Del otro lado, Kudret y Akif están al lado de Varán. Entra Dylan. Dice que es hora de cenar. Varán dice que si no comes, yo tampoco comeré. Empiezan a comer juntos. Tark recuerda las palizas que recibió de su padrastro. En su pesadilla, cree que ha escapado de Adnan. Se pega a la garganta de Zeida. Mientras Zeida está a punto de ahogarse, su pesadilla termina. Zeida pregunta, ¿quieres contarme? Tarik, mi madre y mi hermano estaban siendo golpeados. Dice que yo intervine. Hace un dibujo para Varán Nar. Mientras tanto, Dylan lee un libro. Más tarde, Varán quiere levantarse y vestirse. Dice que quiere regresar a la mansión. Dylan dice que quiero volver a casa ahora. Sin embargo, Dylan no acepta la petición de Varán de ir. Entran Berfin y Nar. Nar dice que te compré galletas y chocolate. Él pregunta, ¿te gustaron las galletas? Acer y Tark hablan afuera. Acer pregunta, ¿cuánto tiempo esperarás? Él dice que regresen a casa, que ya es suficiente. Varán dice que lo escuches, Dylan. Dylan dice que necesitas mejorar. En este conflicto, Nar queda en el medio. Dice que sois adultos, que podéis manejarlo entre vosotros. Sale de la habitación. Va a Tark con la foto. El tío Nar. Varán dice que fue dibujado. Berfin dice que tomemos a Nar y comamos algo. Tan pronto como Nar se va, Acer reemplaza a Tark. Dice primero le quitó el señorío, ahora se llevará a Nar. Yo me llevaré a Nar. Dice que tú también terminas su trabajo. No quería perder a Tark. Nar consideraría matar a Varán en lugar de perderlo. Tark entra en la habitación del hospital de Varán y planea estrangularlo. Sin embargo, Varán se despierta en ese momento. También aprendió todo. Ni siquiera piensa que Tark, quien lo salvó, entró en la habitación para matarlo. Él le agradece y le dice que tiene el poder de ser un Karabey. Tarik ahora comenzará a preguntarse de qué lado estará. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.